Unidad 8. El libro de Números. El mensaje del libro de Números es para disfrutar la bendición en la tierra prometida. Israel tiene que confiar en la dirección de Dios y mantener la pureza. Sin estos dos, pierden la tierra. En vez de decirlo explícitamente, tenemos un narrativo. Por eso, después de leer el libro, una recomendación fuerte es ver el video del proyecto Biblia sobre el libro de Números, porque muestra muy bien la estructura como una historia completa. Al principio del libro, Israel tiene la ley y el tabernáculo. Vemos también el censo, con 2 capítulos de la organización del pueblo alrededor de los levitas y del tabernáculo preparando la escena. Al principio del libro, Israel tiene la ley y el tabernáculo, como acá en capítulo 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinai, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Y con esos 2 capítulos vemos también la organización del pueblo alrededor de los levitas y con el tabernáculo al centro, todo preparando la escena. Pero, como una historia buena, si empieza bien, probablemente es una tragedia. Y esto es el libro de Números. Como describe el texto de Moklam, cuando Ezequiel describe el problema con el pecado que tenía Israel, para él todo sale del desastre del tiempo de Números. Vemos así en Ezequiel capítulo 20. Acuérdense que Ezequiel escribió durante el exilio, siglos después, y después de siglos de reyes infieles. En versículo 4 habla de los padres de la generación del exilio, pero vemos descripciones del tiempo en el desierto. 4. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres. En versículo 8, mas ellos se rebelaron contra mí, no quisieron obedecerme, ni hecho de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. También en versículo 13, mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos. Esto es el problema que identificó Ezequiel, no las generaciones de reyes malas. Sin referencia a la monarquía, resume el resto de la historia de Israel como una continuación de aquel tendencia en el desierto. En versículo 30. Después, como la conclusión lógica de la descripción de Israel en el desierto, a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres, refiriendo a la generación del desierto. Entonces, para Ezequiel, la causa del exilio en 582 fue en el tiempo de nuestro libro de Números y el viaje a la tierra prometida. En los primeros 22 capítulos de Números tenemos el ideal para Israel. Cambiando el color. Capítulos 1 al 4 tenemos el ideal. Con el censo y la organización de Israel en los primeros
primeros capítulos, tenemos la imagen ideal de Israel. Pensando en las promesas a Abraham, Israel es una nación grande en el camino a la tierra prometida y bendecido por Dios con el pacto. Y Dios, literalmente, al centro de Israel en el tabernáculo. En 5 al 10 tenemos la idea de la pureza. Esos capítulos se tratan de quitar las cosas impuras, como el léparo, y protegiendo gente y partes del tabernáculo de la impureza. Todo eso es necesario para que Dios more con Israel. Un buen resumen del tema de la santidad es el video por el proyecto Biblia acerca de la santidad. Y la tercera parte de esta parte es 10 al 22, versículo 1. La gracia de Dios en el desierto. Después de la ideal y la pureza, Números entra en el narrativo por el desierto. Versículo 11 de capítulo 10. Más tarde en el narrativo encontramos la imagen importante de la Biblia de Dios como el pastor en 22:17, por ejemplo. En Números 27:17. Que salga delante de ellos, hablando de Dios, y que entre delante de ellos, y a los que los saque y los introduzca. Porque la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor, sin la presencia de Dios. Israel es como ovejas sin pastor. En capítulos 10 al 22, leemos las pruebas del hambre, la sed y los enemigos, y la provisión de Dios de estas necesidades. Y este es el fin de la primera parte del texto. Por la segunda parte del libro, vemos los resultados de la conducta de Israel. Nada de la generación del Éxodo, aparte de Caleb y Josué, entró en la tierra prometida. Leemos esto casi al fin del libro en capítulo 26, versículo 63. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. Y entre ellos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Porque Jehová había dicho a ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Entonces, con la idea del principio del libro arruinado, la idea perdido, estos capítulos son más una historia de la transición desde una generación a la próxima. Hablando de esta nueva generación, vemos la importancia en estas historias de la geografía. Refiere a un lugar que se llama Horma. Horma fue la ubicación de la derrota de Israel al ignorar el mandamiento de Dios y atacaron al enemigo sin promesa. Capítulo 14, versículo 44. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no apartaron en medio del campamento. Israel quería salir para luchar contra el enemigo, pero Moisés y el arca no va a salir con ellos. Y descendieron el alamecita y el cananeo que habitaban en aquel monte. Y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. El evento original. Pero en capítulo 21, versículo 3, vemos el contrario, el reverso, con esta nueva generación. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Horma y Horma. Después de esta victoria, Israel seguía a Canaán. También vemos la protección de Dios sobre Israel en la historia de 22 de 24 de Balaam.
Además, con el censo de capítulo 26, llegamos a una repetición de la idea al principio. Y el libro nos deja con la pregunta: ¿cómo va a ser esta nueva generación en la tierra? Como dije al principio, el mensaje del libro de Números es para disfrutar de la bendición en la tierra prometida. Israel tiene que confiar en la dirección de Dios y mantener la pureza. Enseñado por el ejemplo negativo de la generación del Éxodo. No haga como ellos. Vemos también el recordatorio de la fidelidad de Dios a sus promesas y que tampoco el pecado de su pueblo puede frustrar los planes de Dios. Gracias.